Saludos cordiales, mis hermanos. Muchas bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, pastor. Muy bien, gracias. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Muchas gracias. Pido mil disculpas que como yo estoy en tres grupos del seminario y hay otros grupos que están en clases ahorita, no sé por qué ingresé en el grupo equivocado. Cuando vi gente desconocida, me tocó salir huyendo de ahí. Estaba en otro grupo. Por eso ya estoy ahora, sí estoy en el grupo correcto. Qué bueno. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio. Quisiera en este momento darle el espacio a nuestra hermana Lady, quien nos va a Amén, pastor. compartir un devocional en esta noche. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Empecemos con una oración corta, por favor, para darle gracias a nuestro Señor. Amado Dios, Padre Celestial, queremos darle gracias, Padre, porque su perfecta voluntad, Padre, se cumple en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque usted nos ha permitido poder compartir este seminario, Señor, y principalmente, Padre, llenarnos de su palabra, llenarnos de su conocimiento, Padre. Gracias porque usted ha puesto en nuestros corazones tanto el querer como el hacer, Padre, para prepararnos para usted, para su servicio, mi Dios amado. Padre, quiero pedirle que usted bendiga a nuestro pastor, que es nuestro maestro, Padre, que sabemos que usted instruye su vida y a través de él, Padre, usted nos enseña. También bendiga a cada uno de mis hermanos que nos hemos dado cita, Señor, para aprender de este seminario, Padre, que nosotros podamos entender y captar todo lo que usted nos está enseñando, Padre amado. Le damos gracias, Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Hoy quiero compartirles un devocional que le he puesto como título Buscarle de corazón. Para eso les voy a leer una porción de la palabra que está en Jeremías 29:13, que muchos de ustedes sé que ya le conocen. Y dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén. Mantener una relación con Dios a veces puede parecer difícil. Sin embargo, no lo es. Él nos dejó un manual de instrucciones que es la Biblia. Esta dice que si le buscaremos de corazón, lo encontraremos. Ahora bien, ¿qué es buscarle de todo corazón? Buscarle de todo corazón es un esfuerzo sincero e intencional de conocer al Padre Celestial. La humildad, la obediencia forma parte de dejarse enseñar por nuestro Dios, logrando así cada día acercarnos y conocerle un poco más. Siendo sincero con Él, ante su presencia, podemos llegar a tener una profunda relación con Dios, tan profunda como la que sabemos tener, la que tiene un padre con un hijo. Dios promete que cuando alguien lo busca sinceramente con todo su corazón y sin distracciones, Él se deja encontrar. Dios no se esconde de los que le buscan con todo su amor y con todo su corazón. Jehová sabe que somos imperfectos y que pecamos con frecuencia contra Él. Aún así, Él no se mantiene alejado de nosotros. Él busca de nosotros y Él está buscando de nosotros un corazón completo, un corazón que nos impulse a servirle de buen agrado y con un alma deleitosa. Si quieres tener un encuentro real con Dios, no le busques a medias, ni por rutina, ni por costumbre. Entreguémosle todo nuestro corazón en oración, en adoración, con perseverancia. Él se hará presente. Dios responde a un corazón sincero. En Salmos 112:1 nos dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amados hermanos, les animo a que sigamos buscando de Dios. Primeramente, esta palabra fue dada para mí porque me impulsa a seguirle buscando a Dios en todo momento. Sé que en nuestra carnalidad, en ocasiones, somos nosotros los que nos alejamos del Señor,
pero Él no, Él está a la expectativa de que nosotros le busquemos con agrado, que le busquemos sinceramente, que le busquemos con un corazón contrito y humillado, entregado a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Que este versículo, mis amados hermanos, nos impulse a seguir buscando de su conocimiento, nos impulse a seguir buscando de su amor, que nos impulse a seguir buscando su sabiduría, porque solamente a través de buscarle a Él sinceramente podremos hallar la voluntad perfecta de nuestro Señor para nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Esta es la pequeña palabra devocional que preparé este día para mí y para ustedes, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias por esas palabras en este devocional, siempre esperando que sea Dios quien nos da los dones y las capacidades y también las oportunidades para prepararnos. Animarles, como siempre, mis hermanos, a siempre prepararnos para poder servirle al Señor de una mejor manera. Así que, y qué bueno que la palabra también nos insta, ¿no?, a esto. Y gracias por compartirnos, mi hermana, en esta noche este devocional. Ok, hemos entrado ya en la lección número 3. Tuvimos reunión del Consejo Académico el jueves de la semana pasada y entendiendo que este grupo está más avanzado. Hay un grupo, los otros grupos están recién comenzando sus clases, han tenido altos y bajos en el inicio de clases y bueno, yo les dije que nosotros ya estamos en la lección número 3, así que estamos adelantados. Vamos a ser los primeros en salir de vacaciones en ese sentido, para las vacaciones de Navidad. Pero qué bueno que estemos avanzando, mis hermanos, y lo importante es que vayamos conociendo también la denominación a la cual nosotros pertenecemos. En esta lección número 3 pues hablábamos del tema de la Suecia del siglo XIX y aquí también el enfoque va hacia la emigración de ciudadanos europeos hacia la tierra prometida, entre comillas, de aquel entonces, que era Estados Unidos, eh, que grandes extensiones de tierras estaban aptas para ser colonizadas. Y bueno, ustedes que leyeron ya el capítulo 3 pues espero hayan podido captar y entender el movimiento migratorio que hubo en aquel entonces. Nos cuenta el capítulo, pues que Suecia estuvo pasando por un tiempo de inestabilidad social, eh, problemas económicos, también crisis económicas en Suecia, cosas que son muy comunes para países del tercer mundo, sucedía en aquel entonces, en el siglo XIX, en Europa también había mucha pobreza, había desempleo, las faltas de oportunidades para educarse y poder sobresalir de manera personal. Entonces, como en muchos países vemos hoy en día, ¿no? Cómo las crisis económicas ponen en jaque a muchas naciones, entre ellas la nuestra, que creo que tenemos también un historial de emigración por causas económicas, por crisis económicas, deudas, desempleo y mucho más, especialmente en los 90, si no me equivoco, emigró mucha gente de aquí hacia España. Me imagino que ustedes tendrán de pronto conocidos, familiares que han tenido que emigrar. Muchos regresaron, otros se quedaron e hicieron vida en otros países como España, Italia, Estados Unidos, donde hubo las oportunidades, ¿no? Y entendiendo que nuestro país también tuvo una reciente ola de migración a Estados Unidos y otros países, nos damos cuenta, ¿no?, de que como una crisis de un país, una crisis económica, una crisis de empleo, muchas veces obliga
cuando se siente que en el país no hay las oportunidades que se quisiera, cuando se siente que en el país que necesitamos producir mucho más y tenemos deudas con la banca, con las cooperativas, con las tarjetas y no nos alcanza, esto obliga muchas veces a buscar otras alternativas. Entonces hay muchos que han emigrado. Lo mismo sucedía en Europa, en aquel entonces, en el siglo XIX, Suecia, y pues el país que estaba en ese tiempo prometía grandes oportunidades era Estados Unidos. Más o menos 1.200.000 suecos emigraron durante ese tiempo, ¿no? 1.200.000 suecos emigraron hacia los Estados Unidos, que era la tierra prometida de aquel entonces. Y bueno, nos cuenta el texto que se asentaron los suecos, según los censos de 1900, se asentaron en Chicago y se asentaron en el norte. Quisiera mostrarles aquí más o menos, este sería el, el mapa migratorio de ese tiempo. Y los puntos rojos que se ven en este mapa de Estados Unidos indican dónde llegaron a vivir los suecos, dónde se establecieron las sociedades y grupos de suecos. Entonces vemos que la mayor parte se establecieron en este sector, Minnesota, Wisconsin, algo de South Dakota, Iowa, Nebraska, la mayoría, ¿no? Otros se quedaron por acá en Pennsylvania y también en el área de Connecticut, Massachusetts y New Jersey. Y unos pocos también se fueron hacia el oeste, por acá, por este lado. Pero la mayor concentración, y también acá en Texas, ¿no? Pero la mayor concentración la vemos en estos estados. eh, Ahí se ha hecho el mapa migratorio de los suecos en el siglo XIX. Entonces podemos ver, y no es raro en realidad, que eligieron estas regiones porque son las regiones que más se acercan al clima sueco, donde están las cuatro estaciones. Hay un invierno con nieve, hay un otoño, hay una primavera y por supuesto que hay un verano. Entonces, en estas localidades de Estados Unidos, en estos estados, es lo que más se parece quizás a, a Suecia, hablando climáticamente. Eh, bueno. Las fotografías de los movimientos migratorios, por ejemplo, tengo una fotografía de cuando, a ver, veamos. Esta es una fotografía de la emigración de aquel entonces, tomada en Gotemburgo, que es la ciudad, la segunda ciudad sueca y que tiene un puerto, el puerto de Gotemburgo. Precisamente muestra la gente que emigraba hacia los Estados Unidos, que lo hacían por barco en aquel entonces. Y cuando llegaban, pues eh, era un cuadro normal, la llegada de los migrantes europeos ya a Estados Unidos, eh, movidos pues por la crisis económica y también la crisis de hambruna que ya mismo vamos a topar. Y se establecían pues en las regiones, como yo puedo ver, esta es una fotografía de aquel entonces ya en Estados Unidos y puedo ver por
por la naturaleza, por las características de la tierra y esta forma pues se parece bastante a Suecia. Y los árboles de roble, los árboles del asbesto, es muy, muy parecido a su tierra, Suecia. Entonces, dice que cuando los suecos llegaron ya al suelo norteamericano, pues de todas maneras era gente buena, era gente trabajadora, era gente que estaban convencidos porque tenían esa tradición eclesial y religiosa, estaban muy convencidos que al trabajar durísimo estaban honrando a Dios. Entonces eran personas que buscaban establecerse, que sí buscaban progresar, no se iban solamente por aventura, sino eran personas que se movilizaban con el anhelo de prosperar, como muchos de nuestros coterráneos lo han hecho también, que han tenido que emigrar, eh, sí, huyendo de una crisis económica, pero también con el ánimo, con el deseo de prosperar. Muchos han aprovechado, que han aprovechado para estudiar, prepararse, de pronto sacar una carrera y establecerse allí, en una sociedad europea y hacer su vida allá. Entonces, nos cuenta el texto, pues, que esta es una descripción de los suecos, de la naciente iglesia del pacto, que también entre todos estos emigrantes, sin duda alguna, y las estadísticas nos muestran, hubo hermanos de la iglesia del pacto o de los amigos de la misión, que se llamaban en aquel entonces, que emigraron a los Estados Unidos. Eh, si bien es cierto, no eran, en porcentaje, no eran ni un 60 ni un 80%, pero por lo menos había un buen grupo de inmigrantes suecos que llegaron a los Estados Unidos. Nos cuenta el texto que ellos, los suecos, de alguna manera, por parte de los dirigentes norteamericanos, eran bien vistos. Quizás nos cuente el texto también por su apariencia, por su aspecto, rubios, de ojos azules. Dice que por sus características se parecían a los pobladores ya norteamericanos, que sabemos que la mayoría de los pioneros que se quedaron en Norteamérica eran de origen inglés, porque fue una colonia inglesa. Entonces, pues los suecos al llegar sí se parecían, ¿no? Rubios, anglosajones, más bien nos cuenta el texto que mayor dificultad tenían eran los italianos, y los irlandeses, porque ellos venían de una tradición católica y era más difícil para ellos adaptarse a esta nueva sociedad. Pero los suecos parece que encajaron mucho mejor en la expectativa de lo que se quería, poblar Norteamérica. Así que hoy es muy común encontrar en Estados Unidos, en estas regiones que hemos visto en el mapa, encontrar muchos, ahora norteamericanos, pero que tienen sus raíces en Suecia. La rectora del seminario, la hermana Charito Clark, ella tiene sus raíces en Suecia también. Ella es de apellido Anderson. Y Anderson es un nombre, es un apellido sueco que significa descendiente de de Andrés Anderson. Entonces, ella tiene sus raíces y así muchos norteamericanos tienen sus raíces en Suecia. Lo bueno es que tanto en Suecia como en Estados Unidos siempre han sido buenos para guardar estadísticas familiares, tener libros de genealogías. Eso ha permitido que hasta hoy en día, hasta es un hobby, dedicarse a buscar a sus familiares, ¿no? En Suecia se hacen mucho esto de buscar familiares en Estados Unidos y encuentran primos, encuentran sobrinos, encuentran tíos, tatarabuelos, bisabuelos que alguna vez estuvieron y viajaron a Estados Unidos. Entonces, hay una gran cantidad de indicios
de la emigración sueca hacia Estados Unidos. Nos cuenta un poquito la situación de Suecia del siglo XIX. Nos cuenta que Suecia prácticamente era una sociedad campesina, se dedicaban a la agricultura. Tuvieron el problema que hasta el día de hoy muchos creo que tenemos en nuestro país, que las tierras que se tenía se daba en herencia a los hijos. Esto causó que las tierras iban disminuyendo, disminuyendo. Cada vez que morían se daban herencia y disminuían las propiedades. Y al mismo tiempo nos cuenta que la población creció. Uno de los factores para que creciera la población, por ejemplo, el descubrimiento ya de las vacunas, que prácticamente bajaron en su totalidad la mortandad. También, pues, se mejoró el sistema agrícola, sanitario, nos dice, algo que cambió la vida en Suecia. Fue la llegada de la papa. Aquí la tenemos, nuestras papas de Sudamérica. Bueno, en Suecia se dice que la papa llegó en el siglo XVIII, más o menos a mediados del siglo XVIII, y se empezó a cultivar la papa, que hasta ese entonces era desconocida. Esto mejoró la calidad de vida de los suecos, porque ya se imaginarán qué comían ellos en Suecia si no había la papa. Nosotros, como estamos acostumbrados a tener la papa siempre, o como en la costa la yuca, Plátano, pastor. dígame, mi hermano Carlos. Plátano, pastor. Ah, sí, Plátano el verde. verde, el verde. Sí, entonces, imagínense, esa es una de las bondades que nosotros tenemos, una de las grandes bendiciones de nuestro buen Dios con nuestra tierra, que tenemos de todo, y lo tenemos durante todo el año. Si bien es cierto, tenemos frutas de temporadas, pero siempre hay fruta. Hay frutas para todo el año. Hoy ya empezamos la época del mango, ya se está acabando la época de la mandarina, pero siempre hay algo acá en nuestro país. No así en Suecia, que he vivido yo allá, Maffer lo sabe también, que no se puede vivir de la agricultura todo el año. Suecia más o menos tiene unos 6 meses, y si no es más, de invierno duro, con temperaturas bajo cero. Muchas veces en el sur de Suecia 20 grados bajo cero, en el norte baja hasta 45, 50 grados bajo cero. Entonces no se puede cultivar. Por eso en Suecia la agricultura funciona más desde abril hasta agosto, más o menos, si se va un poco más hasta septiembre, pero de ahí ya no se puede cultivar porque la tierra prácticamente se congela. Entonces, por eso es que hasta el día de hoy, y Maffer quizás que estuvo, no sé si estuviste en el verano, eh, ahí Suecia es otra nación en verano, porque es como que la vida explota tan solamente en pocos meses, en mayo, junio y julio. Entonces ahí se debe sembrar, se debe cosechar, todo es en ese poco tiempo. Entonces esto muchas veces era complicado para los suecos en aquel entonces. Y bueno, la llegada de la papa cambió mucho la vida de Europa en general, porque ahora la papa, pues, hoy en día la cultivan también en Suecia. Y lo bueno de la papa es que se la puede conservar. Eh, en el campo en Suecia tienen la costumbre de hacer en la tierra unos subterráneos, unos cuartos de enfriamiento subterráneos en la tierra, donde se pone la papa, la fruta que queremos que se conserve, y eso se conserva fresco durante todo el año. Y eso ha cambiado ya el estilo de vida de los suecos. Entonces, eh, ¿cómo era la vida antes? Bueno, comían lo que guardaban durante el verano. Eso tenía que servirles para todo el año, pero no siempre había, no siempre había. Entonces, estas cosas influyeron bastante en la inmigración también de los suecos hacia Estados Unidos. Nos cuenta aquí el texto que la tierra pasaba de padres a hijos, y si una familia había 5 hijos, la tierra se dividía en 5 partes, y de esa manera, pues, dependiendo, dice aquí, si la tierra era pedregosa, y especialmente en la zona sur, centro de Suecia,
donde hasta el día de hoy se le conoce como el cinturón evangélico. La tierra siempre ha tenido demasiada piedra y los eh, hasta el día de hoy pues se puede mirar que era difícil esta tierra para el cultivo, complicado poder cultivar una tierra así. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Ahí está. No, no sé. Déjame ver. ¿Sí se ve esta fotografía? Se ven muchos archivos, pastor, pero no se ve Ah, ya, ya, ok. en definición. Ok, ya, vamos a quitar este no es el que quiero compartir. Vamos a ver. Mm, quiero abrir esta fotografía. ¿Dónde está aquí? Un poquito de paciencia les ruego. Listo, vamos a compartir. ¿Esta se puede mirar? Ahí, pastor, ahí se puede mirar. Ya. Entonces, por ejemplo, hay muchas regiones en Suecia, en el centro sur de Suecia, donde se puede admirar kilómetros de este tipo de muros o cerramientos de propiedades. Esta es toda la piedra que sacan de la tierra y sigue saliendo todo el tiempo. Entonces, hay cientos y hasta miles de kilómetros de cerramientos con este tipo de murallas hechas con las mismas piedras que salen de la tierra. No sé, Mafer, si tú has visto esto. Ujú. Entonces, esta es la razón por la cual el cultivo era difícil y estamos hablando del siglo XIX, donde todavía no había el tractor ni toda la maquinaria agrícola que hoy día tenemos. Entonces la agricultura era muy complicada en el siglo XIX y el poco tiempo para el cultivo que se tenía, el poco buen clima que se tenía para el cultivo no sostenía, no alcanzaba para el mantenimiento de alimentario de esta Suecia. Entonces, las condiciones de vida eran muy complicadas para los suecos del siglo XIX y ese es un contexto que permitió que la gente buscara mejores lugares, mejores oportunidades para trasladarse a mejores tierras y en ese entonces, pues, el auge de la colonización en los Estados Unidos, pues, fue una gran noticia. Dice el texto en la página 39 que entre los años 1850 y 1900 emigraron alrededor de 1 millón de suecos. Son más o menos 1.200.000 suecos que se trasladaron hacia Estados Unidos. Y bueno, como dije anteriormente, los suecos llegaron buscando mejores oportunidades de vida y por la apariencia que ellos tenían, fueron muy bien recibidos en los Estados Unidos. Se ofrecían los terrenos con grandes oportunidades, eh, 160 acres de terreno a las personas que se instalaran en ellos e hicieran mejoras. Entonces, en Suecia se hizo mucha propaganda de esta ley que se llamó la ley de Homesteads Act,
la ley de casa y terrenos adyacentes. Y como ya la gente había aprendido a leer y a escribir, pues fácilmente tenían acceso a la información, a las propagandas que se hacían, a los anuncios que se hacían y la gente se embarcaba hacia los Estados Unidos. Nos cuenta que cuando llegaban a Estados Unidos, pues inmediatamente tomaban el tren y se dirigían a California, a la costa oeste. Y en aquel entonces nos cuenta la historia que California pues era prácticamente un desierto, pero sin embargo con, con el sistema de irrigación que se instaló posteriormente, pues la tierra se volvió hasta el día de hoy una de las tierras más fértiles del mundo. Entonces, como les decía, mis hermanos, este movimiento migratorio y a la vez que emigraron hermanos, amigos de la misión, hizo también pues que históricamente nosotros podamos entender que nuestra Iglesia del Pacto que nació en Suecia, por medio de los emigrantes e inmigrantes que llegaron a Estados Unidos, se movió también de Suecia hacia Estados Unidos y bueno, ahí iniciamos con la formación de la Iglesia del Pacto de Suecia en los Estados Unidos. Eh, Sabemos que la Iglesia del Pacto es producto, es fruto de un avivamiento espiritual en medio de una situación tanto política como social complicada. Eh, Hemos leído y lo hicimos en el capítulo anterior del movimiento que hoy lo conocemos como la Iglesia del Pacto Evangélico. Originalmente les había dicho se llamaba la Svenska Missionsförbundet. Aquí en el texto dice Missionsförbundet, que significa asociación, significa unidad, significa convenio, significa pacto y se trataba pues de un acuerdo de amigos de la misión de la Iglesia. Eh, Nos cuenta el texto que también, como ya la estructura agrícola estaba cambiando, en Suecia se transformaba, pues la población rural se buscaba más hacia las ciudades. Estamos de vuelta en Suecia. La población rural es lo común, sucede aquí también, que cuando hay pobreza en el campo, la gente busca las ciudades, busca trabajo en otros lugares. Sucedió en Suecia también que la gente dejó el campo, se desplazaba a las ciudades, especialmente a los puertos. En Suecia tenemos el puerto de Gotemburgo, que es la segunda ciudad grande de Suecia. Tenemos el puerto de Estocolmo, que es la capital. Tenemos el puerto en Malmö, que queda al sur de Suecia, que fueron las ciudades que más acogieron emigrantes, ¿no? Y eh, esto cambió la situación de la gente en el campo, disminuía, y sabemos que por lo general los que más se mueven son los jóvenes, los que tienen salud, los que tienen ganas y energía de moverse. Entonces se movieron eh, y esto cambió la situación de las iglesias en el campo también. Habíamos hablado la vez anterior que Suecia en aquel entonces, por ende, si había pobreza, si había miseria, si había hambruna, también creció el alcoholismo. Se dice que en aquel entonces los suecos estaban ahogando en alcohol y esto eh, cambió bastante en el campo. Dice que eh, se dio la importancia de llevar un estilo de vida sobrio, donde el consumo de alcohol no diera lugar a nefastas consecuencias para la persona, la familia, la sociedad. Dice también que se desarrolló un sentido de compasión por los huérfanos y aquí en los huérfanos están incluidos todos aquellos niños que no pudieron viajar con sus padres a Estados Unidos, que se quedaron, tal como sucede en nuestras sociedades, con sus abuelos o muchas veces con tíos. Entonces, esto también permitió que la iglesia pudiera trabajar
en ese sentido con estas disfuncionalidades que se dio en las familias, así como nos ha pasado a nosotros también aquí en nuestra nación. Y luego, pues, nos habla de algunos personajes importantes. No sé si alguien tiene algo que compartir o preguntar, comentar. Sé que todos han leído esto y estarán empapados de lo que estamos hablando, pero si alguien quiere compartirnos algo o preguntar algo, este es el momento. Bueno, parece que no. Seguimos Pastor, entonces. Sí, mi Pastor, hermano Carlos. solo una pequeña aportación. Entonces, sabemos que los Estados Unidos en ese tiempo necesitó de muchísima mano de obras, agricultores y todo. Entonces, indudablemente los suecos fueron de un gran aporte también en el desarrollo agrícola allí. Es interesante conocer también cómo se fueron hacia California, un lugar más desértico, y poco a poco lo fueron convirtiendo en tierras muy buenas. Sabemos que son buenas tierras. Veo que también inclusive en el estado de Utah, según el mapa que usted nos mostraba, que es el mayor dominio de los mormones, también llegaron algunos suecos allí. Eso quiere decir que también se infiltraron por allí. Y esa sí es tierra desértica, ¿verdad? Sí. Así es, mi hermano. Y por supuesto, yo quisiera añadirle este aporte que yo pienso que a nosotros quizás porque eh, siempre digo, lo tenemos todo a la mano Mm, y es tan fácil. eh, en los años que yo viví en Suecia pude entender algunas cosas que obligan a las personas a esforzarse y a crear o ser inventar. creativo. Sí, y siempre digo, las inclemencias del tiempo obligó a los suecos a inventarse y crear cosas para vencer la naturaleza, ¿no? Para adaptarse a una naturaleza. Es por eso que hasta el día de hoy son países muy desarrollados donde han tenido que inventarse calefacción, han tenido que inventarse cosas para poder sobrevivir en un clima adverso, una tierra adversa. Y sin duda alguna, todos estos conocimientos que ellos tenían para el cultivo, para la agricultura, para la construcción de casas, para la distribución de tierras y todo eso que aprendieron en su Suecia porque fueron obligados por la naturaleza, entonces lo llevaron a Estados Unidos. Ujú. Entonces, sí, creo que donde hay adversidad, donde hay dificultad, eh, como que el ser humano es obligado a pensar, a inventarse, a crear. Por eso digo, parece que nosotros como lo tenemos todo tan a la mano y no necesitamos inventarnos nada, por eso Nada. no tenemos científicos e inventores, ¿no? Sí, con excepciones, yo lo sé, pero Ujú. creo que ese fue uno de los aportes que llevaron a Norteamérica los suecos. Así es, realmente y eso yo concuerdo totalmente con usted. Eso hace que no nos interese realmente esforzarnos más, porque tenemos el fruto en cualquier lugar, simplemente nos comemos una fruta, botamos poco tiempo y hay un árbol allí produciendo. No tenemos que esforzarnos, tenemos para cultivar todo el año, frutas de temporada todo el año. En cambio allá, pues Dios, lo que usted está contando, hasta 50 grados bajo cero, es terrible. 3 meses que florece la vida, ¿no? Qué fuerte. ¿Verdad que han tenido que inventarse? Eh, Realmente. sí, sí, realmente. Entonces, por esa razón, eh, pienso yo que viendo esas situaciones climatológicas y tantas cosas que se dieron en aquel entonces por la falta de maquinaria agrícola en aquel tiempo, lo que ahora ya Mm. se ha desarrollado de otra manera, también muchos pensaron es mejor emigrar y buscar nuevas alternativas y sin duda alguna llegaron a un desierto pues y vieron que aquí lo que hace falta es riego. Sí,
y ahí hay que inventarse algo para poder regar. Y eso no solamente es en Suecia, sino vemos en la historia de la humanidad que muchas de estas circunstancias adversas han permitido que se creen nuevas cosas, que se inventen cosas para poder sobrevivir. Estaba viendo justo un artículo en Perú, que ahí también hay mucho desierto, ¿no? Sí, Desde Tumbes hasta Tacna, que está al sur. Si uno va, viaja, pues tuve la oportunidad de hacerlo. Eso sí que es desierto, 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 pero vi que sí, estaban inventándose como ¿cómo se dice? Unos telares, algo así, que acumula el líquido, la humedad de la ujú, neblina, porque hay neblina, y de esa manera están cogiendo agua, ¿no? O y sea, cantidad. esto, sí, es eso que nos obliga a inventarnos cosas para poder vivir, porque si no nos morimos. Entonces pienso que sí es un gran aporte que llevaron los suecos a Norteamérica y como vuelvo repito, en los ojos de los colonizadores de aquel entonces, pues vieron en los suecos que ellos reúnen las características que nosotros queremos para esta nueva nación que es Norteamérica, que sean rubios de ojos azules, que sean anglosajones como nosotros somos. Esa era la idea de aquel Y muy entonces. trabajadores, y también esto, uno de los problemas era Mm. también la afiliación religiosa, aunque no se ha mencionado, pero creo que debe haber sido uno de los problemas. Claro. Sí, pues porque estamos hablando era una sociedad protestante que se inició en los Estados Unidos y sin duda alguna, pues el catolicismo no era bien visto. Mm. Mm, mm. ¿Alguien más, mis hermanos, algún comentario? A ver, quisiera en este momento, mis hermanos, que nos podamos reunir en grupos. Les acabo de enviar al WhatsApp de esta materia, Historia y Teología de la Iglesia, unas preguntas que quisiera que sean el tema de conversación en los grupos que vamos a crear en este momento. Y vamos a tomarnos unos minutos para poder conversar. Ya que todos hemos leído, pues podremos hablar de estos temas que les he puesto ahí. Voy a dividir, vamos a hacer en cuatro grupos y veamos cómo nos va con esto. Eh, Tienen que aceptar.
les bendiga, hermanos. Saben que en mi sala estaba solo yo. No sé si a ustedes también les pasó. Hola, Fer, Dios te bendiga. No sé, el pastor se fue. Yo le estoy dando grabando a mi esposo porque mi esposo está ahorita en el trabajo. Le toca trabajar hasta las 11:30, entonces él está en las máquinas y no sabe nada. Y yo ahorita acabo de salir de la ducha y escucho todo silencio y digo, ¿qué pasó? Gracias, Pati. Ahora ya te tocó hacer solita, Fer. Sí. Dios le bendiga, hermano pastor. Le cuento que en mi sala estaba solo yo. Estaba solita. Bueno, se vino a esta sala. Lo que pasa es que el hermano, ¿quién era que me escribió? Que Dios no te bendiga, podía. pastor. Sí, es mi esposo, es Byron. Justo está le cambiaron de turno, lamentablemente, y está en el turno de la noche y él está metido en unas máquinas y no puede hacer Y algo nada. así sí me explicó que no Sí. podía. Ujú. Pero bueno, conversen entre ustedes dos, mis hermanos que están aquí. Ah, listo. Bueno, a ver, la pregunta. A ver, Pati, la pregunta es, compare la acogida que tuvieron los inmigrantes suecos en el suelo americano con las experiencias de los inmigrantes de Hola, Fer. A ver, dime ahora sí, ¿cuál es? Es que yo no estaba en él. Yo no estoy en el curso. El que está es mi esposo. Ah, ya, pues, Pati. Eso, Ya pensé ni que sí modo. A ver, estabas. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. Bueno, la idea es comparar, por ejemplo, en el texto de estudio se dice que los suecos fueron muy bien recibidos en Estados Unidos por su forma de ser, por su apariencia, que se parecían más a los colonizadores ingleses y eso les parecía muy bien. Entonces fueron bien recibidos por su forma de ser también, que eran más fríos, tranquilos, trabajadores, lo que no ocurría con los italianos y los irlandeses. Entonces la idea sería comparar cómo creemos nosotros que nuestros migrantes son recibidos, digamos, en Estados Unidos o en España. ¿Cuál es la diferencia? Ah, listo. Gracias, mi hermano pastor. Bueno, ahí sí hay una gran diferencia porque, como usted mencionaba, por todo lo que conlleva la forma de ser de las personas de Suecia, inclusive su apariencia física, eh, fueron mejor recibidos, pero en base a toda la historia, ¿no es cierto?, que se ha tenido dentro de la inmigración hacia los Estados Unidos desde el pueblo hispano. De la gente hispana siempre ha habido como indicativos de racismo, inclusive desde el lado de las mismas personas que son de Latinoamérica. Ha habido estas situaciones racistas.
Y es diferente, inclusive ahora mismo se ve, ¿no? Cómo es que se están haciendo leyes en Estados Unidos para poder combatir la inmigración y hay mucha gente que está sufriendo esas consecuencias, ¿no? El presidente que está actualmente en los Estados Unidos tiene un concepto, se puede decir, muy bajo de lo que es Latinoamérica. Y hay una experiencia personal en mi trabajo. Yo trabajo para una empresa norteamericana. Entonces, la empresa en la que yo trabajo tiene la oficina aquí en Ecuador. Pero a nosotros los ecuatorianos nos cuesta mucho más hacernos visibles delante de los clientes con respecto en comparación, por ejemplo, a la sucursal de España, por ejemplo, es mucho más fácil para ellos como tener esa apertura de los clientes, especialmente norteamericanos, que nosotros los latinos. Entonces nos cuesta el doble, no es imposible, pero nosotros sí sabemos que, o sea, debemos esforzarnos mucho más. Hay casos como, por ejemplo, que los clientes nos decían que preferían que otras personas expongan las soluciones que hacemos, porque trabajo para una empresa de desarrollo de software. Entonces, preferían que expongan gente que son nativas de allá, de Estados Unidos y no los latinos, porque el acento del inglés que nosotros tenemos conlleva pues nuestro origen latino, entonces nosotros aquí manejamos diferentes acentos, entonces eso no les gustaba. Y esa es también una forma de racismo, ¿no? Que se tiene. Entonces, mucho más es la gente que va a vivir allá. Yo digo, y siendo que no, yo vivo en mi país y trabajo para una empresa así, y hay esos tipos de situaciones, ¿cuánto más una persona que está viviendo allá, ¿no? En Estados Unidos y tiene esta condición de inmigrante? Entonces es mucho más fuerte, debe ser un poco más difícil también acoplarse. Entonces, esa es mi conclusión. No sé de pronto, Patti, ¿qué opina? Oh, Dios mío, yo he visto esta situación de la migración, si ha sido, o sea, tenaz la situación. Porque, bueno, como decía el pastor, sí, estaba yo también leyendo un poquito el libro. O sea, para los hermanos que los suecos que fueron, fue más fácil, o sea, como ellos son altos, el porte y todo les daba para ser, fueron mejor acogidos, como decía el libro, ¿no? Y uno ir para allá, o sea, yo sí me pongo un ejemplo, si yo voy para allá de mi estatura y todo, ¿qué? Dios mío, entonces hay muchos familiares que yo tengo que han emigrado a Estados Unidos y es complicado, es difícil, incluso el adaptarse allá a las diferentes comidas y entonces sí, o sea, yo le veo que fue difícil, sigue siendo difícil, peor con las situaciones cuando vino los hermanos de Norteamérica. Greg nos comentaba que él en ciertas partes del sí estaba de acuerdo con lo que hacía Donald Trump con estas situaciones de la inmigración y todo eso. Pero también conversábamos con la otra hermana Ruth y ella también, ella decía que no está de acuerdo porque los inmigrantes son nuestro prójimo y tenemos que tratarles como tal. Entonces, allá hay esas divisiones de pensamientos también. E incluso allá también hay latinos, que aún siendo latinos, allá mismo, o sea, o sea, no, ¿cómo te puedo decir, Fer? No se acoplan, o sea, les ven raro. A los ecuatorianos les ven raros. Entonces, sí, sí veo que hay bastante, sigue habiendo racismo. Incluso decía que en el libro también decía que había un señor que era griego también, que era muy difícil de que se acople a a estas situaciones cuando viajaron a Estados Unidos. Entonces, Dios, Dios mío, difícil es migrar, si aún migrar de aquí, de
de la ciudad de aquí donde nosotros vivimos a otra ciudad o ir de viaje así, que pases ya unos 3 días, 4 días, 5 días, ya se te hace medio raro la situación, ya, ya quieres regresar a tu casa, a tus costumbres, a tu rutina. Entonces sí, 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 es difícil la migración peor a otro país. Ujú. ¿Qué más tenemos que hacer, Fer? A ver, dice, ¿cuáles fueron los desafíos que enfrentaron los amigos de la misión en el Nuevo Mundo? Uy, yo vi de todo que habían enfrentado los hermanos, porque no todos, o sea, cuando ellos llegaron no es que les acogieron, o sea, les acogieron en el tema cultural, pero no así de una, llevando la palabra y todo, decía que no les gustaba tampoco. O sea, fueron que, ahí decía que por una revista llegaban a conocer también. Es lo que yo estaba leyendo, más o menos. También yo lo que estaba leyendo es que había este tema de promover estas casas de misión, ¿no es cierto? O sea, para compartir el evangelio y hacer como un estudio bíblico dentro de cada una de las casas, ¿no? Pero sí era desafiante. Creo que ya Sí, los eso sí. hermanos están regresando. Ya, sí, ya han vuelto. Muchas gracias, Patti. Ya, Fer, cuando quieres conversamos. Otra vez. Claro que sí. Listo, mis hermanos, bienvenidos. Fueron arrebatados de los grupos. ¿Qué han conversado? ¿Qué me pueden decir? Si nos ponemos a comparar, yo estuve participando con Mafer y con la hermana Patti, que es la anfitriona, estábamos conversando la diferencia entre el acogimiento que tuvieron los inmigrantes suecos en Estados Unidos con el acogimiento que reciben nuestros migrantes hispanos. ¿Hay alguna diferencia, mis hermanos? ¿Cómo está mi hermano? Bueno, sí, la diferencia, bueno, en ese tiempo ahora no es abismal, porque había oportunidades de trabajo, educación gratuita, libertad religiosa, libertad de expresión, podían votar, tenían acceso a los votos y les donaban tierras. En cambio ahora el hispano realmente va, pero escondido prácticamente, sí. Y es muy difícil para ellos porque, como vemos ahora, ¿no? El que no está legal es perseguido, ¿no? Actualmente es así, actualmente, ¿no? Entonces, al tiempo a ese tiempo, bueno, también estamos hablando también de la población, ¿no? En ese tiempo, ¿no? La cantidad de población que posiblemente existía en Estados Unidos y daba mayor oportunidad porque había tierras que podían dar y entregar y había la facilidad de poder ayudar. En cambio, en estos tiempos es complejo. Hay sobrepoblación y aparte también las personas que van actualmente, los hispanos, no han dado una buena, no tienen una buena fama. No digo en su mayoría tampoco así, ¿no? Pero hay cierta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocasionado actualmente lo que sucede también en Estados Unidos. Y a nivel de América también. Sí. Nosotros podemos ver, hemos leído en el texto que los suecos fueron acogidos por su forma de ser, por su apariencia. ¿Tiene mucho que ver la apariencia hoy en día, mis hermanos? Sí, bueno, ellos lo que vieron, sí, bueno, en ese tiempo prácticamente ellos veían su cultura, que era muy parecida a la de ellos, ¿sí? Eran trabajadores, eran honrados, responsables, ¿sí? Y eso también, sí, se ve actualmente, ¿no? La cultura, ¿no? En la que viene. Creo que sí, sí tiene que Eh, mucho que ver eso, ¿no? Amén, pastor. Se Yo cuida Amén, también mucho. pastor. quisiera Ay, intervenir ahí. eh, siga, Andreita, por favor. Ya, podemos ahora decir que es abismal
cómo existe la discriminación hacia los latinos. Que la presencia cuenta, obviamente que sí. Y hoy más que antes, diría yo, por la discriminación, quienes somos mestizos, quienes somos de piel trigueña. Sí, miren la xenofobia que existe, no solo en Estados Unidos, sí, hay ciertos estados de la parte de Estados Unidos en donde son xenofóbicos y más todavía en Europa. Entonces, claro que cuenta hoy en día la presencia, eh, cuenta también de dónde provenimos, de América Latina, tanto en Estados Unidos como en Europa, son catalogados de mala manera, ¿sí? Obviamente que no son todos, pero es así como se juzga. Sigue, hermana Lili. Sí, iba a acotar, pastor y hermanos, lo que decía Andreita, ¿no? Lo de la xenofobia, que ahora más que nunca está como que en auge. Entonces, comparando la situación de los hermanos suecos que llegaron a Estados Unidos y con nosotros como hispanos, que bueno, como una semejanza sería algo que identificaba a los dos grupos, sería el de pronto aspirar nuevas oportunidades, ¿no? Ese era el objetivo que tienen hasta ahora. Yo pienso llegar a Estados Unidos es bastante complejo de diferentes puntos del mundo. Entonces, ¿por qué lo hacían? El único objetivo es mejorar su estatus económico, su estatus de vida. Entonces, ese es el objetivo. Yo pienso que un punto en común es eso entre los migrantes suecos o los migrantes de todos los lugares del mundo. Ahora que ha sido difícil, obviamente, otro punto común sería que para los dos, para cualquier situación o cualquier, cualquier punto de vista, llegar a Estados Unidos es muy complicado. Entonces, el idioma también influye mucho, ¿no? Eh, como puntos de referencia para en común entre los suecos. Ah, en el folleto también decía que se ha perdido el sueco en Estados Unidos, ya que como no se practicaba y adicional no era el idioma originario, pues ya no se habla. Hasta una época que no recuerdo el año, se hablaba muy fluidamente, incluso dice que se distribuía, no se desarrolló el idioma en los sectores donde los suecos se asentaron. Sin embargo, prevaleció el inglés y ahora ha desaparecido, decía en el folleto. Doctor, Bueno, si me permite acotar, pastor, en lo particular yo creo que realmente la xenofobia viene del racismo. Y una de las facilidades que existió en la época cuando los suecos vinieron a América y entraron a Estados Unidos, claro que influyó el parecido físico al 1000%. El racismo ha existido desde las épocas antiguas. Entonces, si hubiesen ido unos desde la esclavitud, entonces, si hubieran ido unos africanos con el evangelio, no hubieran tenido la facilidad de entrar a los Estados Unidos por el racismo que existió en esa época y lastimosamente sigue existiendo en esta época. Como lo decían mis hermanas, en la actualidad en Europa y en Estados Unidos y en las potencias mundiales del país, de los países que existen, el racismo prevalece. Aunque la sociedad y el mundo lo ha querido combatir con derechos humanos, es algo que lastimosamente no se ha podido combatir, porque si existe todavía el racismo en muchos estados en muchas, por decirlo, provincias de los Estados Unidos, y son personas asesinadas simplemente por el hecho de ser de su color, o si son hispanos, o porque no cometieron nada malo, pero hubo un atentado, un robo, y al que le echan la culpa es al hispano, o si a su alrededor hay personas con orígenes africanos, igualmente son Sí, culpadas. racismo y xenofobia. Entonces, el racismo y la xenofobia, yo en lo particular pienso que ha existido en todas las décadas y sigue existiendo actualmente. Ujú. Así es, mis hermanos. Mi hermano Carlos parece que iba a decir algo también. sí, solo iba a contar una experiencia al respecto. Dios me permitió estar con mi esposa un tiempo en Chile y llevamos a la iglesia donde nos congregábamos a una hermana afrodescendiente. Y el día que la llevamos, ella se sentó en una banca, era una banca larga, y todos los hermanos que estaban en ese sector se pusieron de pie y se cambiaron. Mire usted, dentro de la iglesia evangélica,
ese tipo de racismo. Entonces, y le estoy hablando de estos tiempos. Estamos hablando de latinoamericanos, no de anglosajones, no de anglosajones, de latinoamericanos. El chileno es muy racista, a tal punto que ellos mismos, dentro de su nacionalidad, por decir, tratan con mucho desprecio a los mapuches, a los coya, a los aymara, que son de su misma tierra, que son chilenos. Entonces ellos los hacen a un lado, son sumamente racistas. Eso se dio en la iglesia, cuanto más fuera. Yo vi a chilenos cambiarse de acera para no encontrarse con algún afrodescendiente. En el tiempo que estuve allí, el gobierno de Chile le pagó el pasaje aéreo a un grupo, no recuerdo si 1.000 o 2.000 haitianos, para que regresen a su país con la promesa de no volver nunca más a Chile. Y estamos hablando de pocos años atrás, latinoamericano. Sí, realmente, gracias, mis hermanos. Realmente el racismo es lo que hablábamos en el grupo donde estuve con Maffer y mi hermana Patti. Nos enfocamos más en el racismo, que es una gran diferencia con la migración de aquel entonces. Se ve lastimosamente. Bueno, yo lo he visto y lo he sentido también. Yo siempre digo, yo ya no tengo la culpa de tener esta apariencia como criminal, porque yo sé tener mala suerte cuando voy a Suecia. Siempre los policías están ahí en la puerta, esperando en la puerta de los aviones y escogen personas sospechosas y siempre me escogen a mí. Entonces, digo, ya, pues ya no puedo hacer nada con esta apariencia de Rulimán que yo tengo. Inclusive, siendo yo ciudadano sueco, he mostrado yo el pasaporte que es sueco y no me creen y me llevan y tienen que comprobar que el pasaporte es legítimo, ¿no? Entonces Llegó el ya. falsificador. Entonces, ya una vez que ya comprueban que es real el pasaporte, entonces me dejan salir, pero sucede. Entonces, sí, a veces las apariencias también no nos ayudan a muchos hispanos. Eh, Gracias, mis hermanos, por sus aportes, sus experiencias. Realmente, pues, es preocupante lo que nos cuenta el pastor Carlos en Chile. Y, ¿por qué no decirlo? Hay racismo aquí en nuestro país también, quizás no en el mismo grado, pero existe. El trato distinto hacia el indígena, el trato distinto hacia nuestra población afro. Y bueno, esperemos que ese no sea un mal de las iglesias, porque nosotros debemos ser distintos a lo que las sociedades, ¿no? Y qué pena que en una iglesia traten de esa manera a alguien, ¿no? Es algo que también luchamos en nuestro país y a veces en nuestra iglesia. Puede ser que suceda, no lo sé, pero es como que el racismo puede estar incluido en muchas personas, aún en nosotros mismos, tener esos conceptos negativos hacia los indígenas, hacia los afros, hacia lo que es diferente y desconocido. Entonces, esperemos que el Evangelio sea en ese sentido más incluyente, ya que todos somos creación de Dios. Seguimos, mis hermanos. Tenemos el ejemplo en la página 40 de dos personajes, tanto es George Scott, que fue enviado como misionero a Suecia, él es de Inglaterra, pero es uno de los creadores y fundadores de la revista Pietisten. Mi hermana Patti decía, parece que había una revista que leían y eso de alguna manera se mantenían informados, el Pietista que luego que él fue regresado a Inglaterra, porque él era extranjero, era británico, y bueno, de alguna manera, pues no faltó la oposición, especialmente dentro de la iglesia luterana, y que tomaron esto de que él es inglés y no es sueco, y mire, desde ahí también en Suecia también medios racistas, él es inglés y no es sueco, y bueno, de alguna manera pues hubo estas manifestaciones del clero luterano en contra de George Scott, y bueno.
Él nos dice que en realidad Scott fue un innovador ecuménico y quería que la gente amara a Dios dentro del marco de la iglesia luterana. Es decir, él no se salía del marco luterano, sin embargo tuvo oposición por el hecho de ser extranjero. Y luego tenemos un sueco, Karl Olof Rosenius, que él fue discípulo de George Scott y él fue el editor de la revista El Pietista. Y para poder diseminar, es decir, repartir esta revista, eh, se, se entrenaron a los jóvenes colportores para que las fueran vendiendo de casa en casa y nos cuenta el texto que estos colportores también eran instructores, es decir, ellos respondían a las preguntas de los lectores, contestaban preguntas de la gente respecto a la fe. Entonces, los colportores eran realmente ministros laicos que vendían la revista El Pietista, pero a la vez contestaban las preguntas de la gente y preguntas de la fe. Entonces, ellos contribuyeron al surgimiento del avivamiento dentro de la iglesia luterana. Eh, Vamos avanzando rápido porque el tiempo ya no nos da. Y luego tenemos otro personaje que hablamos en la clase anterior también, que para mí, y el texto nos cuenta, es el fundador de la Iglesia del Pacto, Paul Peter Wallström, que él era un sacerdote luterano, era un pastor luterano ordenado, dice aquí, y había recibido su doctorado en la Universidad de Uppsala, que hasta el día de hoy es una de las universidades muy renombradas en Escandinavia, la Universidad de Uppsala, y el equivalente a la Universidad de Harvard en Estados Unidos, nos dice el texto. Él era un erudito en el lenguaje griego, fue senador y era un comunicador muy efectivo y espectacular. Cuando Rosenius, el editor de la revista El Pietista, falleció, entonces fue Paul Peter Wallström, el fundador de la Iglesia del Pacto, que asumió esta responsabilidad de continuar con la edición de la revista El Pietista. Y pues nos cuenta el texto que él no es que utilizaba el librito, el manual o lo que se conocía como la el catecismo luterano para sus enseñanzas, sino que él se iba es a la palabra de Dios, iba a la Biblia, él usaba la Biblia para enseñar y de esa manera pues era un desafío también para la iglesia luterana el hecho de que no se usara en sus enseñanzas el catecismo luterano, sino que él usaba la palabra de Dios, el texto bíblico, para enseñar. Y claro, sabemos que Paul Peter Wallström se dedicó exclusivamente a estudiar el tema de la expiación, el desafío de la expiación en la que se había interpretado lo que sucedió en la cruz, es decir, el sacrificio expiatorio de Cristo, donde él decía que Cristo Jesús murió en la cruz para darnos salvación, no para que la ira o la furia de Dios contra la gente se aplacara, sino era para, en el amor de Dios, reconciliarnos con Él a través de Jesucristo. Cuando el ser humano pecó, decía Valdestrón, le dio las espaldas a Dios. Fuimos nosotros los que los rechazamos, fuimos nosotros los que nos alejamos de su gracia y lo que sucedió en la cruz del Calvario no fue para aplacar la ira de Dios, sino que era para permitir retomar nuestra relación con Dios. Es por eso que ahora a través de Jesucristo le podemos mirar cara a cara. La cruz era una muestra del amor de Dios hacia la humanidad. Entonces, esta fue la interpretación de de Paul Peter Wallström sobre el sacrificio expiatorio de Cristo, lo cual, lógicamente, eh, desató pues una enorme controversia dentro de la Iglesia Luterana de Suecia. Otro de los puntos divergentes era esto de la Santa Cena. eh, Cuando la gente quería celebrar la Santa Cena, pues dice que invitaban a pastores que simpatizaban con ellos y que les dieran los elementos de la cena. Pero esto fue un problema para la iglesia luterana, lo que no permitían que
que la cena se celebre en las casas. Había que pedir un permiso. Y nos cuenta que el mismo Wallström sufrió esto de que, bueno, le permitieron hacer la Santa Cena, pero después le quitaron el permiso. Y muchas de estas cosas pues hicieron que Wallström reaccionara eh, en contra de la Iglesia luterana y por ende pues nos cuenta el texto que la Iglesia luterana le retiró la ordenación a Paul Peter Wallström. De ahí pues vinieron una serie de reuniones entre 1876 hasta 1878 en la que se reunían pastores laicos, en las que se reunían los colportores y los simpatizantes y bueno, se preguntaban qué vamos a hacer ante la situación esta que le retiraron ya la ordenación a Wallström y tuvieron estos temas de conversación eh, y eh, analizaban que la membresía debería estar abierta para los creyentes y para los que fueran bautizados, y entonces hicieron un acuerdo en el año de 1878 y ahí inicia la Iglesia del Pacto o los Amigos de la Misión ya como una denominación en el año de 1878. Eh, y los aspectos importantes de esta nueva organización, de esta nueva iglesia de los suecos, las podemos resumir en estas expresiones que es típica del pacto, dónde está escrito y cómo va tu caminar con Cristo. Esas eran las grandes preguntas que todavía hasta el día de hoy son dos preguntas centrales. La principal es dónde está escrito. Como les había dicho, nosotros tenemos que siempre preguntarnos eso, lo que dijo, lo que escuché, lo que leo. A ver, ¿dónde está en la palabra de Dios, que es nuestra base, que es nuestro fundamento, la palabra de Dios? Así es, mis hermanos. Y dice que estos patrones se repitieron también en los suecos que llegaron a los Estados Unidos. Luego nos cuenta sobre lo que ya hemos hablado, sobre una gran hambruna en Suecia que destruyó la base económica de la sociedad y bueno, las oportunidades que veían en Estados Unidos que movió muchas veces a emigrar hacia Suecia. Nos dice aquí que la mayoría de los inmigrantes no eran creyentes, solo un pequeño porcentaje, probablemente un 10%, lo que representaba alrededor de unas 10.000 personas. Así que eran pocos en realidad. Luego, más adelante, el texto nos habla de los sínodos, que hubo el sínodo luterano del norte de Illinois. Eh, Algo que yo quisiera remarcar aquí es en la página 45, es en el tercer párrafo. Nos cuenta aquí el texto, dice, la iglesia del pacto se ha considerado siempre una iglesia apostólica. Esto significa que en la iglesia del pacto se reconoce y continúa con el ministerio establecido por los apóstoles. Nadie puede en el pacto ordenarse a sí mismo como ministro, ni siquiera una congregación local tiene el derecho de ordenar a nadie. Tiene que hacerlo un cuerpo de ministros que han sido ordenados por otros ministros, que a su vez han sido ordenados por otros ministros ordenados, llegando así hasta la Reforma y los apóstoles. Esto evita que la Iglesia caiga en prácticas heréticas, además confiere seriedad y autoridad a los pastores. Esto no tiene nada de mágico ni automático. Lo que se quiere afirmar es la continuidad de la Iglesia y el llamado de sus ministros a lo largo de los siglos. Y es un párrafo que yo quisiera que muchos de los pastores que tenemos en nuestra iglesia, especialmente los que empiezan como líderes eclesiales, y es para nosotros también, para ustedes, que si Dios lo permite, van a estar en el ministerio, la importancia de sujetarnos a este orden apostólico, ¿no? Nosotros no nos llamamos apóstoles, pero
tenemos el orden dentro de nuestra iglesia, así es en Suecia, así es en Estados Unidos y así es en Ecuador. Tenemos las ordenaciones, tenemos un consejo pastoral que es el ente regulador en esta área y por eso no es que, por ejemplo, la Iglesia Misionera del Valle le ha ordenado a su pastor, no, el pastor Eduardo Guaman, que lo conozco, es un gran amigo mío y hermano, él ha hecho el proceso, ¿no? Sujeto a lo que la Iglesia del Pacto ha determinado un tiempo como líder, un tiempo como pastor y luego un proceso para la ordenación, manteniendo así este orden apostólico, ¿no? Esa es la importancia. Y yo sé que muchos, bueno, hemos tenido ciertos problemas a veces con hermanos líderes que quieren que les ordenen ya de una vez y tienen dificultad a sujetarse a un consejo o a una asamblea. Es a través de la historia, nos muestra este texto, que hemos sido considerados siempre como una iglesia apostólica, donde tenemos ese orden, tenemos esos procesos para mantener, como si quien dice, pues la autoridad de la iglesia, mantener la continuidad de los procesos de la iglesia, pues y el llamado de los pastores y líderes también. Entonces, esa es una de las razones que yo sé que a algunos no les gusta, pero es nuestra forma de mantener nuestro orden dentro de la iglesia del pacto. Listo, mis hermanos. Nos faltó el tiempo, pero bueno, hay los temas controversiales. Hemos hablado un poquito, por ejemplo, aquí habla del bautismo de niños, ¿no? Mi hermana Yolanda preguntaba la vez anterior. Aquí cuento un poquito en la página 45 sobre lo que es el bautismo de niños, la controversia, y también mi hermano Carlos preguntaba sobre la iglesia libre, que lo teníamos en la página 46, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Listo, mis hermanos. Para la próxima tenemos la lección número 4, la Iglesia del Pacto en Norteamérica hoy en día. Vamos a conocer un poco sobre la Iglesia del Pacto en Norteamérica. El objetivo dice que es ubicar la Iglesia del Pacto de los Estados Unidos y Canadá en el contexto de las otras iglesias y denominaciones, enumerar las principales características de la Iglesia del Pacto, destacando sus distintivos teológicos y organizacionales, y señalar las tendencias que el pacto manifiesta en el presente y se proyecta hacia el futuro. Entonces, estamos pendientes con la lección número 4 para la próxima semana. Si Dios lo permite y nos da vida, pues estaremos nuevamente reuniéndonos para la clase. Como siempre, les animo, mis hermanos, a leer con detenimiento, con tranquilidad. Si es posible, bueno, he animado a que, si es posible, impriman el material, pero si no lo tienen impreso, trate de marcarlo de alguna manera en los puntos importantes, subraye. Lo importante es que vayan entendiendo y luego de eso, pues haciendo el test. Y gracias a Dios hasta aquí ha funcionado tal y como me han enviado muchos en documento PDF, otros en imagen. Siempre he dicho que sea nítida la imagen, lo he recibido y lo he visto muy bien. Eso, mis hermanos. Si no hay alguna otra pregunta, mi hermana Maffer. Mi hermana, yo tengo una pregunta con respecto a este tema de los apóstoles. Si bien, como usted decía, la iglesia de nosotros del pacto tiene, como por decir, somos una iglesia apostólica, ¿no es cierto? Tiene la sucesión apostólica. Pero, o sea, tengo una consulta con respecto a algunos hermanos, no de la iglesia del pacto, pero sí he escuchado así en algunas iglesias que se dicen apóstoles. Entonces no he entendido si eso es bíblico, o sea, si deberían llamarse así, o porque más bien aquí en la iglesia nosotros vemos que existe el consejo pastoral, ¿no es cierto? Y también en la iglesia también existen los ancianos, ¿no es cierto? Que son aquellas personas que también están trabajando de la mano con nuestro pastor.
Pero sí me llama la atención que en algunas iglesias se llaman el apóstol y ponen su nombre. Entonces no se llaman pastores, no se llaman ancianos, no se llaman diáconos, sino se llaman apóstoles. Y eso no sé si, o sea, realmente yo no lo he visto en la Biblia que diga así que se deben llamar apóstoles, pero ahí quisiera, por favor, si nos puede aclarar ese tema. Sí, de hecho sí perdón, sí se está abierto. De hecho sí se ha presentado. Yo tuve el honor y el privilegio de ser presidente del Consejo Pastoral en los años 2006 al 2009, y se presentaron sí, así casos de hermanos que decían que el Señor les habló y que y que les llamó y que ellos son apóstoles. Como nosotros dentro del pacto tenemos el consejo pastoral, bueno, especialmente en la costa se daba esto en Guayaquil, que vino un hermano, yo me acuerdo clarito, vino un hermano un poco altanero y me dijo, pastor, quiero que me reconozcan porque el Señor me habló y me llamó y me dijo que yo soy apóstol. Entonces yo lo que le dije es, bueno, mi hermano, qué bueno que le haya hablado a usted, pero a mí no me ha dicho nada todavía. Entonces esperemos que me hable a mí también y de ahí haremos un proceso. Como nunca me habló, no, nunca fue recibido, ¿no? Entonces, en eso, como Iglesia del Pacto, hemos sido muy radicales en ese sentido de no aceptar dentro de nuestra denominación el apostolado. Sé que se levantan por ahí, dicen ser apóstoles, pero no lo hemos aceptado dentro de la Iglesia del Pacto. Ay, sí. Eh, Hay denominaciones que lo aceptan, pero el pacto no lo hace. Yo pienso que si alguien dice que es un apóstol, es simplemente un líder o es simplemente un pastor, pero no un apóstol bíblico. Y una de las características del apostolado, pues, es el movilizarse, moverse, hacer misiones. Una de las características principales de un apóstol es ese, hacer misiones, salir. Pero si está en una iglesia local y quiere que le acepten como un apóstol dentro de su iglesia local, dentro de las cuatro paredes, y no está haciendo misiones, difícilmente yo por lo menos no lo aceptaría. Entonces, hay iglesias que los aceptan, pero otras no. Pienso que el apostolado cesó durante el Nuevo Testamento. Es mi convicción, mi hermano. No sé si alguien más tiene algún aporte a esta pregunta. Muchas gracias, hermano. Listo, mis hermanos. Si no hay más, pues vamos a despedirnos deseando toda clase de bendiciones en esta semana que iniciamos y que Dios bendiga también en su tiempo de capacitación y lectura. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias por sus ministerios, por los dones que tú les has encargado. Y gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de compartir juntos temas históricos de tu iglesia que tú has mantenido durante muchos años, has sostenido a tu iglesia